Nuevo vídeo, nuevo combate. Kyle MacLachlan contra Denzel Washington. La buena ciencia ficción y terror de serie B contra el buen thriller sobrenatural de más presupuesto. Todos tenemos un lado oculto. Si te dijera que una babosa interestelar capaz de controlar cuerpos humanos se enfrentará a un ángel caído capaz de lo mismo, es posible que me dijeras que tu vecina puede ser una de las dos opciones. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Hidden, lo oculto, con guión de Jim Cove, aquí acreditado como Bob Hunt, y en el que se nos narra cómo una babosa criminal espacial, con adicción al dinero y a los Ferrari, tiene la capacidad de introducirse en los cuerpos de los terrícolas. Gracias a esta habilidad, toma el control de las personas haciéndolas virtualmente inmortales mientras esté dentro de ellos. Para combatir este delincuente estelar, un agente del FBI, con intenciones ocultas, colaborará con un policía de Los Ángeles para atraparlo mientras le persiguen. Nos encontramos ante una cinta de ciencia ficción que mezcla conceptos tan conocidos como los aparecidos en Alien, Terminator y La Cosa, todo bien mezclado en una historia de persecución criminal alienígena bien estructurada con tintes de género de terror. Sus mejores golpes son una propuesta que, aunque aúne conceptos ya vistos en el cine, sigue los mezcla de manera original, unos personajes interesantes con una credibilidad asombrosa y una consecución de eventos quizás algo forzados en ocasiones, pero para nada aburridos. Una cinta de culto de la ciencia ficción de serie B con un nivel de ejecución argumental que ya quisieran otras de más presupuesto. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Fallen, Poseídos en Latinoamérica, con guión de Nicholas Kazan y en el que se nos narra una historia parecida a su contrincante, pero que en este caso la amenaza es de naturaleza religiosa, donde el espíritu de un ángel caído asume el control de los cuerpos de aquellos a los que están en su rango de acción. El policía de Filadelfia, John Hobbs, será el que investigará los extraños asesinatos que le llevará al descubrimiento del demonio sobrenatural e intentará acabar con él. Fallen nos propone un argumento de caza al demonio no tan intenso ni tanta acción como el de Hidden, pero no por ello de menor calidad. Sus mejores golpes son una propuesta que mezcla conceptos de la invasión de los ultracuerpos con un thriller policíaco típico del cine negro, unos personajes con una fuerza argumental coherente y una trama engañosa en ocasiones que nos lleva hasta un final inesperado. Fallen se cierne como un combatiente más astuto, con menos pistas hacia el espectador para que esté atento en todo momento. Los dos argumentos, muy parecidos en la base, tienen sus claroscuros. Por parte de Hidden, su parte brillante es esa puesta en escena de cine de acción que tiene muy en cuenta la dosificación de las mismas, pero su parte oscura sería la pregunta argumental de cómo es posible que un alienígena criminal no es capaz de darse cuenta que, con tan solo tomar el control de un millonario, podría hacer prácticamente lo mismo sin necesidad de delinquir o al menos sin dar tanto la nota. También me pregunto por qué esa obsesión por los Ferrari. Por otro lado, la parte brillante de Fallen sería una trama de cine negro con secuencias oportunas pero que falla en algunos momentos, como el hecho de que, si el demonio toca a una persona, este se hace con el control del cuerpo, pero es que en ocasiones el contacto es con la ropa de estos, no piel con piel. Si quiero ser quisquilloso, el hecho de pisar el mismo suelo ya podría controlar a cualquiera por el mismo concepto. Aún así, se lo perdono. Los jueces deliberan y dan el asalto a Hidden por una propuesta fresca y a la vez entretenida sin muchas florituras. ¿Sabe qué es lo que me preocupa de esos tipos, de Brice y Miller? Su falta de antecedentes, que llevasen una vida normal y que de pronto vayan por ahí matando gente. ¿Lee el pensamiento o es solo una coincidencia? No, leo las mentes. ¿Ah, sí? ¿Qué estoy pensando ahora? Que soy un bicho raro. Increíble. Round 2. Fight! El reparto de Hidden no destaca precisamente por su cantidad, pero sí tiene suficiente calidad para defender el asalto con opciones, empezando por Kyle MacLachlan, asumiendo el papel de agente Lloyd Gallagher que, sinceramente, su interpretación del alienígena culto lo borda por esa capacidad de descoloque y en el que no me queda claro si es talento o que viene así de casa. La cuestión es que golpea por sorpresa. Los golpes siguen por su compañero, el detective Thomas Beck, interpretado por un solvente y sorprendente Michael Nouri, que nos deja sorprender por ese detective que ayuda al espectador a introducirse en la trama por tener la misma información que nosotros. Siguen los golpes con ese elenco de antagonistas del que hay que destacar a Ed O'Ross como el detective Cliff Willis. Mención especial a uno de estos antagonistas, el actor William Boyett, en el que hace un trabajo cómico y aterrador al mismo tiempo y que golpea por sorpresa.
El reparto de Fallen es más numeroso, variado y de más calidad, empezando por los golpes de siempre fuerte y bien entrenado Denzel Washington interpretando al detective John Hobbs como un policía recto y concienzudo que debe asumir conceptos que se le escapan de su lógica, de la suya y de cualquiera, dicho sea de paso, una interpretación que asesta diversos golpes importantes a su contrincante. Le siguen los golpes de John Goodman interpretando a su fiel compañero Johnsey, con un personaje algo bucólico, rasgo introducido al personaje seguramente para dar ese golpe de efecto que siempre busca el guionista cuando el demonio se introduce en él, dando un punto extra de dramatismo que golpea sin contemplaciones. Siguen los golpes de Elias Koteas como el villano inicial Edgar Reese, James Gandolfini como Lou y el recientemente fallecido y que desde aquí doy homenaje al gran e inigualable Donald Sutherland por ese teniente Stanton y que el guionista se empeña en hacernos creer que es el villano escondido dan los últimos golpes de respuesta. Ambas cintas tienen un repertorio de personajes convincente. Quizás Hidden es más comedido y dispar, pero no por ello quita fuerza a la historia. Fallen, sin embargo, ya solo por la calidad de sus actores, tiene el asalto ganado por la presencia de Denzel Washington, John Goodman y Donald Sutherland. Asalto para Fallen. Cuando llega el momento, o hacemos lo correcto, o no. ¿Y cómo sabes cuándo llega el momento? O sea que para mí podría ser este. Eso es lo bonito, nunca se sabe. Round 3. Fight! Tanto Michael Convertino como Tan Dun entran en el ring sin guantes ni protecciones, no porque sean valientes o muy seguros de su talento, que podrían estarlo, sino porque no creían de verdad eso de pelear por sus partituras. Aún así, Convertino se adelanta con un par de golpes directos por una partitura e introducción de la música ajustada a un thriller de ciencia ficción con calidad suficiente. En cuanto a los efectos sonoros, Hidden dispone de un buen repertorio de efectos, en ocasiones estridentes, pero con suficiente fuerza como para golpear eficientemente. Tan Dun se ha visto amenazado y no va a dejar recibir ningún golpe más. Se acerca a Convertino y asesta diversos golpes de respuesta con una partitura en segundo plano pero presente, ensalzando el suspense con cierta pulcritud musical. Los efectos sonoros ayudan en el combate con una ejecución correcta y que solo destacan en esa especie de visión a lo depredador y que merecen un par de golpes finales más. El apartado sonoro de ambas películas no destacan en demasía, no son su punto fuerte ni lo pretenden. Ello no quiere decir que se haga un trabajo burdo o vago, al contrario, ambas cintas tienen fuerza. Fallen quizás tiene una partitura con presencia mínima, imperceptible. Sin embargo, Hidden quizás posee más iniciativa en el asalto por una ejecución más intensa que acompaña muy bien el suspense y la acción. Asalto para Hidden. Alguien lo desangra hasta la muerte, roba su coche y se larga. Demasiado en 12 horas. Dígame una cosa, ¿estoy loco? ¿O es que todo esto es muy raro? Sin duda es muy raro. Round 4. Fight! El diseño de producción de Hidden cumple lo esperado en el género de ciencia ficción y terror. Una trama que no pide demasiado en el ámbito, vestuarios y escenarios correctos, fotografía correcta y ejecución y puesta en escena aún más correcta. El diseño de la babosa espacial me pone en un serio dilema. En ocasiones me parece genial y en ocasiones me parece una aberración. Más que por su diseño, por las proporciones. Me cuesta creer que pueda entrar un bicho tan grande en la cavidad torácica, por no hablar de la oral. Y quizás también chirría el traspaso de Gallagher a Beck, más que por los efectos especiales un poco cutres vistos a día de hoy, sino por esa clara alusión a ser de luz en el que se interpola hacia su contrincante Fallen como si de un espíritu se tratase. Aún así, el diseño de producción golpea fuerte. El diseño de producción de Fallen tiene más claro el concepto y más presupuesto, a tener en cuenta una fotografía más trabajada, unos escenarios y vestuarios acordes con la propuesta sin más acotaciones que golpea con más fuerza a su oponente. Una propuesta visual más cuidada, consiguiendo que se vea más actual de lo que es en cuanto a su aspecto general.
La puedes visionar hoy en día sin saber exactamente de qué año es, y eso dice mucho a su favor. Las dos cintas tienen aspectos visuales decentes. Hidden tiene un claro marcado visual ochentero que no puede disimular. Fallen, sin embargo, cohesiona mejor todo su aspecto, con una propuesta más enfocada al cine negro, con escenarios tenebrosos que ayudan al espectador a ponerse en ambiente. Los jueces dan el asalto a Fallen por decisión unánime. Algunos ángeles fueron expulsados y muchos fueron castigados. Les privaron de asumir forma. Solo pueden sobrevivir gracias a los hombres dentro de nosotros. Y a través del hombre pueden practicar su venganza. Es todo. Venga, no me tome el pelo. Round 5. Fight! Los dos directores, Jack Sholder y Gregory Hoblit, entran en el ring mirándose fijamente. Ninguno de los dos está dispuesto a perder la oportunidad de perder el asalto. Sholder se adelanta y asesta un combo de golpes por una dirección efectiva, sólida y frenética. Sus habilidades se traducen en una serie de planos y composiciones muy al estilo del cine de acción, pero salpimentado con suspense y ciencia ficción bien homogéneos, con quizás un exceso de violencia, pero nada que no pueda acompañar una buena persecución. Hoblit ha recibido, está aturdido, no había previsto el entrenamiento escondido de su contrincante y lo ha pagado, pero no va a quedarse quieto. Hoblit contesta con una dirección más contemporánea, con unos planos más trabajados, más estudiados, más resolutiva, más acordes con el conjunto de cine negro con tintes de thriller sobrenatural, un trabajo decente que ha envejecido bien y que dan unos golpes de respuesta contundentes. Aún así, los jueces dictaminan que el asalto es para Jack Sholder y su Hidden por decisión dividida por una dirección robusta con menos presupuesto. Voy a entrar. Me cubriré. Prefiero que no lo haga. Bien, pues no lo haré. De acuerdo, cúbrame. ¿Pero que no le cubro o no le cubro? Sí, necesito que me cubra. Bien, pues lo haré. Round 6. Fight! He estado a punto de incluir como escena Hadouken de Hidden el impactante inicio del film en el que alude a su honestidad. Por un lado, nos hace preguntar qué está pasando y lo acompaña con una puesta en escena de acción introductoria como si de un vídeo de YouTube se tratara, en el que en tan solo unos segundos ya te da el gancho para que no dejes de ver el vídeo. Pero para ser sinceros, la escena Hadouken es justo cuando se nos revela el misterio, cuando se nos dice que esto va de ciencia ficción, cuando la babosa espacial cambia de cuerpo para seguir sus fechorías, una escena que no podrás olvidar si la has visto. La escena Hadouken de Fallen sería quizás el momento donde Hobbs ya no le queda duda de a qué se está enfrentando, cuando el demonio va pasando de seres tan solo con tocarlos. Un momento muy parecido al de Hidden si lo analizamos, donde la película ya no esconde nada y te muestra la verdadera amenaza del protagonista, aunque esta vez sea invisible, haciendo que tanto espectador como protagonista abandonen sus dudas. El Hadouken lo recibe Fallen por una escena más impactante por parte de Hidden. Abre los ojos. Sé más observador. Aquí estamos, es un lugar precioso. No hay otro ser humano en kilómetros la redonda. Solo tú y yo. Final round. Fight! El combate llega a su fin sin tener claro quién va ganando. Ambos contendientes están tambaleándose y solo necesitan un golpe final para dar el resultado, y ambos se parecen en la propuesta base, un antagonista capaz de cambiar de cuerpo engañando al resto y vulnerable solo por unos momentos durante el proceso de cambio cuando su recipiente muere. Por un lado, tenemos la propuesta de ciencia ficción y terror con tintes policíacos que asumen un híbrido entre las películas antes mencionadas de Alien, La Cosa y sobre todo Terminator. Una propuesta que aún a día de hoy está mejor ejecutada que diversas entregas oficiales de Terminator más recientes. Hidden esconde una cinta muy bien ejecutada, con puntos negativos por supuesto, como el anteriormente expuesto sobre el coeficiente intelectual de la babosa criminal, en el que lo hubiera tenido muy fácil si hubiera sido más discreto en sus fechorías. Pero claro, entonces la película hubiera tenido otro tono.
Aún así, una propuesta excelente de buen cine de acción y ciencia ficción y terror. Por el otro lado, tenemos la propuesta de Fallen, un thriller sobrenatural con fondo de cine negro y terror en el que creo que lo intenta pero no llega. Me refiero a que Hobbs habla en voz en off en muy pocas ocasiones y dando la sensación de relleno, dejando pasar una oportunidad de darles más sello en ese aspecto. La ejecución de toda la trama es correcta, con una puesta en escena más solvente que Hidden, una fotografía más trabajada, unos personajes con más carisma quizás, un combatiente serio. Solo me chirrían un par de cosas. La primera, la ya expuesta anteriormente, un antagonista capaz de mutar de cuerpo con tan solo tocar fibras de tela. Siguiendo este patrón, si se agacha y toca el suelo, debería poder apoderarse de cualquier sujeto. Aún así, reconozco que son nimiedades si comparamos el resultado final, y un final un tanto engañoso, con una sensación de estafa hacia el espectador, con un anda, no había caído en que se podía transmutar a un animal, haciendo el esfuerzo del protagonista y por extensión de todas sus acciones en el film y posterior sacrificio en una propuesta de lo más inútil. Ambas cintas tienen sus pros y sus contras, pero hay que darle el golpe final a una de ellas, y los jueces tienen claro que Hidden debe erigirse como la vencedora por una propuesta fresca de algo que no lo es tanto, por hacerlo con menos presupuesto y con un resultado final que ya quisieran otros teniendo el doble de dinero. Beck, necesito mi arma. Es lo único que puede acabar con él. El extraterrestre mató a su compañero, a su familia. Y usted le persigue desde hace mucho. 9 años. 9. De su tiempo. ¿De mi tiempo? Hidden supuso un golpe de aire fresco al género de ciencia ficción y terror con alienígenas clonadores, mutantes o introductorios corporales. Films como La invasión de los ultracuerpos o la propia La Cosa son ejemplos de lo que Hidden quiso hornear con otras propuestas de ciencia ficción. Pero hay una saga posterior que bebe mucho de Hidden, que estuve valorando incluso de enfrentarlas, pero que no lo hice por ser géneros totalmente distintos, pero que homenajea sin lugar a dudas a Hidden, y no es otra que Men in Black, una propuesta casi idéntica, pero del género buddy movies y en el que incluso uno de los antagonistas de Hidden guarda un cierto parecido físico y de comportamiento al antagonista de Men in Black, con un enfoque mucho más distendido al tratarse de una comedia, pero en el que tanto trama como concepto base y sobre todo antagonista se parecen sospechosamente demasiado a Hidden. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque creo que mi perra viene de otro planeta, ya que está viendo en YouTube un vídeo de Mr. Tartaria y se está riendo a carcajadas. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, hay que respetar todas las opiniones por absurdas que te parezcan. ¿Por qué no emplea eso? Aún no. Me dijo que era lo único que podía matar. No es tan sencillo. Alaguita, ¿te gusta ser un terrícola? No está mal. Mejor que ser Alaguita. Rasalague es una jodida. Dominaríamos la tierra si quisiéramos. Aquí no podrías detenernos.